minutos saludamos al economista Alberto Acosta Burneo, editor de la prestigiosa revista Análisis Semanal. Economista Acosta, vamos a hablar de la importancia, las connotaciones, las derivaciones que pueda tener este encuentro del presidente Lasso con el presidente Biden, pero quisiéramos iniciar invitándole a que haga una aclaración sobre las previsiones que se hacen con respecto a la economía ecuatoriana para el 2023. Recientemente conocíamos que Citi Research considera que Ecuador crecerá un 1% en el 2023. Entiendo que las previsiones del Banco Central son del orden del 3%, y el presidente Lasso, en sus declaraciones oficiales el día de ayer ante empresarios norteamericanos, ha hablado de un 2,8%. ¿Cuál es su apreciación? Bueno, muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Nadie sabe cuál va a ser el crecimiento exacto, pero sí claramente la previsión del Banco Central es excesivamente optimista. Ese 3,1% inicial no se va a cumplir, no solo porque el entorno internacional ha cambiado. Estamos frente a un riesgo de una recesión en los países desarrollados. Estados Unidos se apresta a una recesión, igual que Europa, sino que también porque por el lado interno, el gobierno tiene muchísima dificultad para poder implementar cambios estructurales, para aprobar reformas de ley que mejoren el entorno para la inversión. El resultado es un crecimiento más lento, en un entorno internacional complejo, sumado a un entorno interno sin cambios significativos. Lo más probable es que el crecimiento esté por debajo del 3% que proyectó el Banco Central y que probablemente se acerque al estimado que está mencionando el presidente de alrededor de 2,8%. Hay visiones como el de Citi Research que son bastante más pesimistas. Yo creo que ese escenario no es tan probable. Lo más probable es que estemos con un crecimiento por debajo del 3%, pero no tan bajo como para decir un 1%. Volviendo al tema de este encuentro de Joe Biden con el presidente Lasso y también el encuentro con los empresarios, el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha hablado de escenarios de inversiones en Ecuador y ha destacado como pilares tres: la democracia, el comercio y también la seguridad. El mundo es uno solo. Lo que sucede en Mapasingue o en cualquier parte de Ecuador es conocido en forma inmediata a través de los medios de comunicación. Nos preguntamos a qué seguridad se refiere el presidente de la República. ¿Seguridad jurídica o qué tipo de seguridad? Porque la inseguridad realmente prima en Ecuador. Es comprensible que el presidente tenga que dar un discurso positivo sobre Ecuador cuando está delante de inversionistas norteamericanos, pero hay situaciones que realmente están afectando a la situación de Ecuador. Justamente esto lleva a Citi Research, por ejemplo, a las conclusiones a las que usted acaba de referirse. Sí, definitivamente el tema de la seguridad es uno de los grandes desafíos. Y coincido con usted, el presidente tiene que dar una visión positiva, ese es su trabajo. No puede ir a foros internacionales a hablar mal del país. Sin embargo, es muy claro y todos conocemos los problemas de seguridad, de inseguridad, y los problemas de inseguridad es un tema mucho más amplio. Sí, estamos viviendo una inseguridad en cuanto a la violencia, al narcotráfico, es algo muy fuerte y que tiene que ser solucionado, pero en una visión más amplia también hay una inseguridad en el respeto a los derechos de propiedad, una inseguridad jurídica, en que la ley se aplica solo para los enemigos y no para los amigos. Ese tipo de cosas también son una constante, lamentablemente, en el país, y todo eso termina afectando el entorno para la inversión. Si queremos crecer mucho más rápido, tenemos que enfrentar estos desafíos que son muy amplios. En el caso del narcotráfico o de la violencia internacional, tenemos que combatirla con apoyo y con coordinación con el resto de países, y en eso yo creo que el presidente está haciendo muy bien en su política internacional. Buscar esa cercanía a Estados Unidos es fundamental en esta lucha con el narcotráfico, como también lo es buscar la cercanía con Colombia. Y vemos cómo tanto Petro como Lasso han llegado ya a acuerdos de colaboración y van a seguir acercando posiciones. Me parece que es una excelente noticia para el país que, a pesar de cualquier diferencia ideológica, primen los intereses nacionales, y tanto el interés de Colombia como el interés de Ecuador es combatir este flagelo de la inseguridad.
Por encima de cualquier discrepancia ideológica que pueden tener los presidentes, hay intereses de las naciones que tienen que primar, y eso es lo que yo creo que está pasando en este entorno, en donde el presidente ha logrado acercarse a Estados Unidos, acercarnos a Estados Unidos, ojalá que de una manera permanente, y también está logrando acercarnos a Colombia, porque este problema de la inseguridad no la podemos combatir solos. Es un problema transnacional y requiere de estrategias transnacionales. En cuanto a acuerdos comerciales, también una de las intenciones del presidente Lasso es el de lograr un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, con todo lo que ha pasado en el tiempo, haciendo una reseña histórica de los últimos años. ¿Considera usted que esto va a llegar a un buen puerto con este acto que es muy significativo de recibir al presidente Lasso en la Casa Blanca? ¿Cree usted que se abre una puerta para este acuerdo? Ojalá que así sea. Lamentablemente no es una prioridad los acuerdos comerciales, no solo con el Ecuador, sino con cualquier país. Para los demócratas que están en el poder en Estados Unidos, no es una prioridad, no son una prioridad los acuerdos comerciales. Entonces, lamentablemente, como en muchas otras cosas, al Ecuador se le pasó el tren. Ahora sí quiere subirse al tren, pero el tren ya pasó hace más de 10 años. Cuando el Ecuador se retiró en 2006 de la negociación del acuerdo comercial con Estados Unidos, Colombia y Perú llegaron a acuerdos con Estados Unidos, se subieron en el tren de la apertura comercial, el Ecuador no lo hizo y ahora quiere hacerlo, pero de manera tardía, cuando ya no es una prioridad para Estados Unidos. Ojalá que esta ley de asociación dé una cabida para una mayor cercanía y eventualmente se logre ese acuerdo comercial, pero no me extrañaría que tengamos que esperar a un nuevo gobierno norteamericano, eventualmente un gobierno republicano, para quien sí sería atractivo seguir firmando acuerdos comerciales y ojalá que el país sepa aprovechar en ese momento la oportunidad y no deje pasar nuevamente esa oportunidad, porque lo que hay que estar muy claro, el Ecuador es un país muy pequeño, con un mercado minúsculo. Entonces, la peor estrategia que puede adoptar es cerrarse al mundo y pensar que hay que producir para un mercado de apenas 17 millones de habitantes, cuando tenemos 8.000 millones de habitantes fuera del Ecuador. Tenemos que mirar como estrategia de crecimiento, hay que aprovechar y hay que aprender de lo que hicieron otros países que crecieron aceleradamente. Todo el sudeste asiático se industrializó y creció aceleradamente gracias a su mirada hacia afuera. Son modelos de crecimiento basados en la apertura a mercados grandes, porque ellos eran mercados pequeños, que si se dedicaban a producir para su mercado minúsculo, no iban a ninguna parte. En cambio, al enfocarse con el mercado, el mundo, tuvieron oportunidades de crecimiento muy rápido. Yo creo que el Ecuador tiene que aprender de esas estrategias y no perder oportunidades nuevamente, seguir abriendo mercados para los productos ecuatorianos y de esa manera seguir creando oportunidades para aumentar la inversión, la producción y el empleo. Y esta ley de asociación recientemente aprobada por el Senado norteamericano, que espera, entendemos, solamente la firma del presidente Biden, que se le da por descontado, ¿qué efectos traería sobre Ecuador? Se ha dicho que generaría facilidades económicas, lazos comerciales, promovería desarrollo económico inclusivo. ¿Cómo ve usted? ¿Cuáles son las posibilidades reales, los escenarios que se generan a través de la aplicación de esta ley? Bueno, abre la puerta para una mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Incluso se habla de una participación, una entrega de embarcaciones para poder combatir también y proteger, ayudar en la conservación de las Galápagos, contra la pesca ilegal, y apoyo, asesoría técnica para poder ir mejorando las instituciones, para que vayan creando un entorno mucho más amigable para la inversión, para la producción, para la generación de bienestar. Yo creo que es muy importante este apoyo que se obtendría el país, este acercamiento con Estados Unidos, y en eso también hay que decirlo, yo creo que el gobierno está jugando bastante bien en la política internacional, porque este acercamiento con Estados Unidos no ha implicado una ruptura con China. El gobierno en paralelo está por firmar un acuerdo comercial con China, un mercado importantísimo, el destino de las exportaciones ecuatorianas en la actualidad. Entonces, me parece que esa estrategia que está haciendo el país de seguir abriendo mercados, llevar buenas relaciones a nivel de las distintas potencias, es decir, no meterse en peleas que no le corresponden, peleas entre superpotencias,
y tener una relación amistosa con todos los países del mundo. Creo que eso va a rendir frutos, no alinearse con peleas geopolíticas, sino seguir buscando siempre el interés de los ecuatorianos, y al final del día el interés de los ecuatorianos es poder tener mercados mucho más grandes a los que podamos vender nuestros productos y de esa manera poder generar más empleo y más bienestar. ¿Qué importancia, qué impacto podría tener, por otra parte, otro acuerdo que fue anunciado justamente ayer tras un diálogo entre Guillermo Lasso y Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica? Se habría cerrado negociaciones para llegar a una asociación comercial. Entendemos diplomáticamente tendrá que finiquitarse, pero el anuncio lo hizo ya la presidencia. Sí, Costa Rica es un país que ha tenido un avance económico muy importante, y me parece que es muy importante también que el país siga buscando oportunidades. Es un mercado relativamente pequeño, eso sí hay que decirlo, pero siempre puede generar oportunidades para enviar productos ecuatorianos, sobre todo los mercados más pequeños dan una oportunidad para los productos manufacturados ecuatorianos. Entonces siempre hay oportunidades por el lado comercial. Entonces esta política de apertura comercial va rendiendo frutos. Ojalá se pueda concretar un acuerdo beneficioso con México y esa sea la puerta de acceso a la Alianza del Pacífico, que eso está también a las puertas del horno, ya solo falta una decisión política. Con China también ya está prácticamente cerrado el acuerdo, faltan muy pocos temas, y se está trabajando, bueno, Costa Rica también ya se habría cerrado y se está negociando también, o se está buscando un acuerdo con República Dominicana y con Corea del Sur. Entonces, yo creo que hay avances importantes en materia de acuerdos comerciales que van a generar oportunidades de inversión, oportunidades de elevar la producción y de generar empleo. Esperemos que se concreten lo antes posible, pero creo que el próximo año será un año en donde se podrá ir cosechando todo ese esfuerzo que se ha hecho en negociaciones comerciales. ¿Estos acuerdos podrían incidir en la economía ecuatoriana en forma efectiva? Definitivamente, van a incidir en forma efectiva porque abren oportunidades para exportar más, para enviar más productos y también oportunidades para traer más productos más baratos. Es decir, que los consumidores tengan una oferta más grande de bienes a precios más convenientes, es decir, que el presupuesto alcance para más. Entonces aquí salimos todos beneficiados. Salimos beneficiados los consumidores porque tenemos mayor oferta y precios más convenientes, y salen beneficiados los productores porque pueden primero conseguir insumos y maquinarias, equipos más baratos. También tienen opciones de enviar productos al exterior sin recargos, sin aranceles. Entonces todo eso genera también muchas oportunidades de inversión y de incremento de la producción. ¿Qué previsiones hace la importante publicación que usted dirige, Análisis Semanal, con respecto al 2023, Economista Costa? Bueno, 2023 va a ser un año en que la economía va a continuar creciendo, pero tiene algunos desafíos y viene por el lado primero del entorno internacional, un entorno internacional complejo en donde la recesión es muy probable. No sabemos la magnitud de esa recesión, pero eso va a tener un impacto por el lado financiero. El costo del dinero ha subido significativamente para el país. El mercado de capitales se ha cerrado, el gobierno tiene dificultades para poder conseguir todo el financiamiento requerido, y eso le va a llevar a tener que incurrir probablemente en primero más búsqueda de financiamiento interno y segundo atrasos en los pagos del sector público. Entonces, al final del día lo que vemos, resumiendo 2023, si bien la economía sigue creciendo, el crecimiento va a ser relativamente reducido. Pensemos que si se cumpliera el pronóstico oficial, crecer al 3%, al Ecuador le tomaría 22 años tener el mismo PIB per cápita que tiene Costa Rica hoy. O si nos comparamos con Chile, si crecemos al 3% año a año, nos tomaría alrededor de 40 años tener el PIB per cápita que tiene Chile hoy. Entonces, eso nos marca un poco el desafío, y yo creo que el principal desafío de la economía ecuatoriana viene por el lado político. Ese poco espacio que existe para poder llegar a consensos, para hacer esas reformas estructurales, para mejorar el entorno para la inversión, para combatir esa inseguridad jurídica e inseguridad por la violencia, que requiere de cambios de fondo. Mientras no logremos esos consensos políticos mínimos, el entorno no va a cambiar significativamente. Y si no cambia el entorno significativamente, tampoco van a cambiar los resultados.
Finalmente, volviendo al inicio, economista Costa, ¿qué beneficios podrían generarse de este encuentro con el hombre más poderoso del planeta, con Joe Biden, del presidente Lasso? No solamente en materia económica, comercial, también en democracia, seguridad ciudadana, respeto a los derechos humanos que han sido mencionados por ambos mandatarios. Sí, ese acercamiento yo creo que va a ser muy beneficioso para el país, porque implica también toda una colaboración en materia de seguridad, que es fundamental, porque como hablábamos, ese es un flagelo transnacional, no podemos combatirlo solos, necesitamos colaboración por el lado de inteligencia, de las Fuerzas Armadas, de policiales, por el lado de recursos. Es un combate muy costoso que requiere de equipos, de tecnología, etcétera. Entonces, ese apoyo es fundamental, pero igual de fundamental es el apoyo en creación de una institucionalidad adecuada para el progreso, fortalecer la democracia, fortalecer la institucionalidad, el respeto a las leyes, un sistema democrático más sólido. Esa asesoría y ese apoyo también es muy importante y va a formar parte de este acuerdo, porque al final del día lo que está buscando Estados Unidos es tener un aliado confiable en la región, y Ecuador puede ser ese aliado confiable, lo que le termina beneficiando a ambas partes. A Estados Unidos porque le interesa tener recuperar espacio en América Latina, en donde lo ha perdido en los últimos años, sobre todo frente a la China. La China ha sido muy activa, invirtiendo, entregando capitales, consiguiendo, captando recursos de la región. Estados Unidos quiere recuperar ese espacio perdido. Entonces, por ese lado, se beneficia Estados Unidos al tener un aliado en la región que puede ser la punta de lanza de esa recuperación del espacio geopolítico en la región. Y para el Ecuador, en cambio, le interesa todo el apoyo que va a recibir, la asesoría técnica y recursos que van a venir de la mano de esta estrategia de ir recuperando espacios en América Latina. Entonces yo creo que ambas partes salen ganando y definitivamente están al interés del Ecuador aprovechar al máximo esta ley de asociación. De los factores exógenos, y con esto finalizamos, economista Costa, ¿qué es lo que más le preocupa a usted para el 2023? Sobre todo yo creo que tenemos que estar muy atentos a la recesión mundial y qué sigue pasando con las tasas de interés. La parte positiva es que al final del día recordemos que en 2020 ya hubo una recesión a nivel mundial, una recesión muy fuerte por la pandemia, por las cuarentenas, y las exportaciones ecuatorianas no petroleras tuvieron un desempeño bastante sólido, fueron muy resilientes. Eso me da una esperanza de que también en este año, en el año que viene, si es que esa recesión, incluso si es profunda, ojalá que las exportaciones ecuatorianas mantengan esa resiliencia que tuvieron en el pasado. Sería muy positivo, eso da un cierto respiro. Pero por el lado financiero hay que estar muy atentos porque la elevación de tasas de interés sigue encareciendo el costo del dinero. El lado fiscal, el sector fiscal es muy vulnerable porque depende del endeudamiento, y en este momento el costo del dinero, conseguir fondos en el exterior para el fisco es muy costoso. Va a tener dificultad en conseguir esos fondos y eso significa que va a tener una mayor dificultad en ejecutar su presupuesto. Entonces hay que estar muy atentos, sobre todo por el lado financiero, costo del dinero, que estamos entrando a un entorno de dinero muy caro, más escaso, y eso implica limitaciones para cumplir sobre todo el presupuesto fiscal. El ministro de Economía señaló en alguna declaración de que Ecuador tiene ordenadas sus finanzas y que no requerirá para el próximo año ayuda del Fondo Monetario Internacional. Bueno, nuevamente el ministro tiene que dar una visión optimista. La realidad es que el país todavía necesita 7.600 millones de dólares en financiamiento y que no tiene todavía, no ha conseguido todos esos recursos. Entonces, sí es muy probable que el Ecuador aplique a un nuevo programa del fondo, no que llegue a un nuevo acuerdo, sino que hay un programa de emergencia creado para enfrentar la pandemia del COVID y que podría el Ecuador conseguir alrededor de 1.300 millones de dólares de ese programa, y que el fisco tendrá que buscar cómo completar esa necesidad, esos 7.600 millones de dólares de financiamiento, probablemente acudiendo de manera mucho más intensiva al financiamiento interno, lo cual es inconveniente porque presiona al alza las tasas de interés domésticas, comienza a competir por la escasa liquidez doméstica y también tendrá que recurrir a los atrasos. La realidad es que las cuentas fiscales, si bien han mejorado, están en una senda hacia la sostenibilidad,
pero no se puede hablar de que la casa está en orden. La casa todavía no está en orden, todavía tenemos unas cuentas fiscales en una situación delicada y el compromiso con la sostenibilidad es un compromiso permanente. No es algo que uno hace un año y lo soluciona de un año para otro. Es algo que toma más tiempo y sobre todo hay que ser responsables y estar comprometidos con la sostenibilidad en el tiempo. Gracias, economista Costa, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. El economista Alberto Acosta Burneo es el editor de la revista Análisis Semanal. Son las